Vamos a entrar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en esta noche de jueves 10 de febrero del 2022. Vamos a hablar acerca de las condiciones que deben haber en las aulas, en los centros educativos, a propósito de que ya la otra semana se vuelve a clases, inicia el ciclo lectivo 2022. Para el sector público será el 15 de febrero, día martes, y el 14 de enero, día lunes, para el sector privado. Pero, ¿qué condiciones deben haber en las clases? Porque si bien no se puede obligar a los alumnos a que vayan, o sea, queda a discreción de cada familia, de cada padre de familia, enviar o no a sus hijos a la modalidad presencial, los que así lo deseen o los que definitivamente así tengan que hacerlo porque no hay otra alternativa, le vamos a platicar esta noche qué condiciones deben haber en las aulas para evitar los contagios en los niños en las escuelas y colegios. Antes saludamos como todos los jueves a Cristian Castillo. ¿Qué tal? Don Mario, buenas noches. Un tema importantísimo, sobre todo porque hay muchas presiones de todos los sectores para que los niños vuelvan a las aulas. Y es que efectivamente niños en casa requieren más atención, requieren un acompañamiento para sus estudios por parte de los padres, y entonces ya hay una serie de voces pidiendo el retorno de los niños a las aulas. La idea a conversar con los expertos esta noche es si volver a las aulas implica riesgos o cómo minimizar esos riesgos, Mario. Y sobre todo, Cristian, porque estamos, digamos, arrancamos un 2022 con un repunte de casos, rebrote de casos en varios departamentos. Se está reportando ya en esta semana un aumento de casos de COVID-19 por esta variante Omicron que desde finales de diciembre hizo presencia en Guatemala, y pues bueno, eso disparó los casos de COVID-19, que también, digamos, ha afectado a bastante población infantil. Hay reportes de niños hospitalizados en estado grave. Así que vamos a hablar de este tema, las condiciones que deben tener las aulas en los diferentes centros educativos para que los niños estén bien protegidos. Recordemos, le hacemos énfasis, el 15 de febrero regresa el ciclo, el sector público a las aulas, así que vamos a hablar de este tema con dos invitados. Primero presentamos a la doctora Iris Casali, infectóloga, y al doctor Erwin Calwa, epidemiólogo, para poder hablar y ahondar sobre este importante tema. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Doctora Casali, empecemos hablando de la variante Omicron. Realmente, aunque ha habido un repunte de contagios con esta variante y pareciera que se está ya tornando en la variante dominante en el país, la percepción de la enfermedad ha cambiado, sobre todo porque pareciera que ahora sí estamos ante una gripona. Y esto realmente amerita una serie de elementos de control más flexibles que los que nos presentaba, a los que nos dio, por ejemplo, otro tipo de variantes que sí generaban algún temor, inclusive de perder la vida. Cuéntenos, doctora Casali, cómo entender esta variante y cómo podría esto poner en riesgo la salud de los niños. Una excelente pregunta. Sabemos todos que los virus van cambiando conforme se van multiplicando, porque en alguna de estas multiplicaciones se equivocan y sale un virus distinto. Esas son las famosas variantes. Las variantes son aquellas que logran mantenerse más tiempo dentro de la población y más, que se hacen más fuertes, digámoslo así. Hasta el momento llevamos 5 que son muy importantes: alfa, beta, gamma, delta y la Omicron. A diferencia de la delta, la Omicron es mucho más transmisible. ¿Eso qué quiere decir? Que si la primera cepa original, una persona contagiaba a otra persona, si delta, una persona contagiaba a 3, esta Omicron, una persona contagia hasta 10 personas. Entonces es sumamente contagiosa. Pero además tiene otra característica, y es que tiene predilección por lo que es las vías aéreas superiores. Es decir, le importa, le gusta lo que son las fosas nasales, la nariz, la garganta, le gustan los senos faciales, le da dolor de cabeza a la gente. Los síntomas son particularmente de vías aéreas superiores.
La Delta, en cambio, tenía predilección por los pulmones. De ahí entonces que vemos una diferencia. Con la Delta había más gente que iba a un hospital porque necesitaba oxígeno. Con la Omicron, la gente tiende a tener más problemas respiratorios. Sin embargo, han habido otras cosas. Cuando hemos hablado que la Omicron es menos severa, es porque la comparamos con la Delta, que esa sí que era severa. Entonces, no quiere decir que el ser menos severa es benigna. Quiere decir que es menos peor, digamos, que la Delta. ¿Y por qué recalco esto? Porque a la gran mayoría de las personas, particularmente las que están vacunadas con su esquema completo de 3 dosis, el cuadro que les puede dar puede ser de leve a leve moderado, es decir, les da la gripona que usted dice. Muchos moquitos, mucho dolor de garganta, malestar y dolor de cabeza, fiebre, de verdad que es como una gripe, mucho cansancio, a pesar de estar vacunados. A la gente no vacunada, el riesgo que tienen se multiplica porque se pueden llegar al hospital y caer en los intensivos. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora en otros países? Que se le ha llamado la pandemia del no vacunado. Son aquellos que no se han vacunado los que llegan a ocupar los hospitales. Entonces, su pregunta, ¿será que de veras es mucho más leve? Claro, si lo comparo con la peor, es más leve, pero no nos descuidemos. Es una variante que se contagia muy fácil, entonces tengo más riesgos de regársela y que haya por ahí alguien que no está vacunado o que a pesar de estar vacunado tiene enfermedades que debilitan su capacidad de defensa. Cuidado, Omicron sigue siendo importante tomar en cuenta. Ahora bien, doctor Calgua, digamos, hay mucha preocupación, hay personas que dicen que no, hay otras que dicen que sí, pero para ello pues es necesario recurrir a los expertos y a la ciencia. Doctor Calgua, esta variante Omicron, que es la que está predominando actualmente en el país, ¿qué tanto afecta o no afecta a los niños? A propósito de que el próximo martes inicia el ciclo lectivo 2022 para el sector público. Bueno, en realidad sabemos que en este caso Omicron es, digamos, la alta transmisibilidad la describió la doctora Casali de una manera bastante clara, y en función de lo que estamos encontrando a nivel global nos indica que sí afecta a los niños, pues, especialmente en una etapa un poco más adentro dentro de lo que es este brote o un cuarto brote que podríamos nosotros tener. Aquí en Guatemala hemos visto que sí los casos incrementan, pero no con el ritmo de hospitalizaciones que se dieron en Estados Unidos, que era lo que nos preocupaba, especialmente en los niños de 5 a 11 años, por el tema de la vacunación. Entonces, sí hemos visto que se incrementaron, sí habían pacientes positivos, por lo menos en el Hospital General San Juan de Dios, porque, bueno, creo que la doctora y yo tenemos la posibilidad de ver, uno por el Hospital Roosevelt, nosotros en el Hospital San Juan de Dios, cómo se está comportando este brote, y sí, afecta a niños, lo ha afectado, pero no, digamos, con las características que incluso vimos con Delta, que era mucho más severo. Incluso para los niños que aún no están vacunados. Y esto por las características que tiene Omicron, que también mencionó claramente la doctora Elis Casali. Solo hay que manejar un aspecto también y atender un aspecto muy importante que estamos observando, que yo no creo que debe causar, digamos, pánico, porque no es esa la idea. Solamente es recordar que nosotros, los epidemiólogos, mantenemos una vigilancia epidemiológica y además de eso, de secuenciación, o sea, genética, de ciertas variantes como la variante furtiva, que es la BA.2, que es una subvariante del Omicron, que en este momento, digamos, se está anticipando que puede hacer un poquito de alargamiento de esta cuarta ola, y por el otro lado, que tiene la capacidad en un momento dado de llegar a una población, digamos, como bien dijo también la doctora, que sea en un momento dado no vacunada, que son en este caso los niños. Y ellos, en esta edad preescolar, son los que tenemos que tener mayor cuidado, pero al iniciar las clases, lo importante son las medidas de mitigación basadas en evidencia,
que son las indicaciones a nivel global que se deben tomar. La conducta del tipo de variante que estamos viendo nos va a ayudar, por eso es muy importante el aspecto de la epidemiología dentro de este tema. Y lo segundo es esas medidas de salud pública de mitigación que todas las escuelas, no importa que sean públicas o privadas, deben seguir para poder lograr mantener operativas sus actividades en medio de lo que quizás ya no se llame pandemia, sino una endemia. Ya tenemos una serie de imágenes que muestran cómo los niños debieran de implementar en su cotidianidad las medidas de prevención, la mascarilla, aparecía una niña con pantalla, cuán efectivo puede ser para menores este tipo de medidas profilácticas que, hay que decirlo, son incómodas para los adultos y inclusive los adultos a veces no llegamos a descuidarnos. ¿Cómo ustedes desde la ciencia médica ven la posibilidad de que los niños en las aulas realmente mantengan todo el tiempo su mascarilla, que puedan realmente implementar sus medidas profilácticas? Bueno, yo considero que estas son medidas que se aplican en sumatoria, todas se suman. Por ejemplo, tenemos que vigilar que las aulas a donde nuestros niños van sean ventiladas, sean amplias, haya distancia entre un niño y otro. Esa es una de las medidas. Otra de las medidas es que haya higienizante. Otra de las medidas es que se utilice la mascarilla. Esta es una de ellas. Y estoy de acuerdo con usted. Es difícil y cabalmente terminábamos ahorita de hablar en una reunión de el uso de la mascarilla en los niños. Hemos visto cómo en otros países, por ejemplo, uno de los temas que se presentó fue que los niños cuando llegaron a los colegios se intercambiaban las mascarillas porque les gustaban unas las de otros, por ejemplo, o se abrazan o están juntos en el recreo y qué sé yo. Yo creo que esas son medidas que van a ser difíciles de mantener estrictas, pero en la medida de lo posible, pensemos que son sumatorias. Mientras mejor se lleven todas, claro, mejor vamos a estar. Pero habrá alguna que tal vez no se va a lograr llevar del todo bien y esta es la que vamos a tener que saber que nos resta la eficacia. Ahora bien, quisiera hacer aquí un paréntesis. Es muy importante que los padres de familia tomen en cuenta que los niños cuando van al colegio deben llevar en la bolsita, en el bolsón, varias mascarillas, porque no es solo mantenerla, es cómo la mantienen. Recuérdense que los niños tienen moquitos, sudan, gritan, tienen saliva, entonces mojan la mascarilla. Entonces es importante enseñarles que cada cierto tiempo deben irla cambiando, enseñarle a los padres a los niños y que los profesores estén pendientes de que se estén cambiando cada cierto tiempo las mascarillas. Comprendo que en nuestro país que tenemos diferentes tipos de educación, esto se podrá hacer en algunos niveles, no en todos. Sería interesante que se les pudiera proporcionar a todos los niños de todas las instituciones mascarilla para que pudieran cambiarlas y pudiesen tener todos los insumos para que puedan vivir con ellos. Ahora bien, doctor Calgua, según los protocolos que se han diseñado para refrescarle a los padres de familia, ¿cuántos alumnos deben estar en un aula? ¿Cuánto debe ser el aforo para un aula para prevenir los contagios? ¿Qué otras condiciones, aparte de las que ya mencionó la doctora, debiese tener un salón de clases para, pues en la medida de todo lo posible, evitar contagios en los alumnos? Bueno, es una excelente pregunta. De hecho, yo estaba tratando de observar los lineamientos que se están generando que, digamos, hasta donde entiendo, esto es en Guatemala, aparte de la información que nosotros tenemos de la literatura que está a nivel internacional. Pero no, yo personalmente no he visto ese aspecto de aforo específicamente en un documento técnico que nos diga cuántos estudiantes deberían estar, digamos, ya sea en un colegio o una escuela pública, que las condiciones son, digamos, variantes. No, ese aspecto yo no he visto ningún documento al respecto. Lo que sí tenemos que saber es que hay aspectos importantes en lineamientos que
se han establecido y se han ido definiendo y han cambiado por parte del ministerio, digamos, especialmente el día de hoy. Esto es, el tema relacionado a el hecho de que esté un municipio en rojo, por ejemplo, y que al estar en rojo pudieran en un inicio, aún así, iniciar clases, toda vez estuvieran de acuerdo las escuelas y los padres. Mientras que para el día de hoy no se recomienda que en un municipio rojo comiencen las clases híbridas, según lo que voy entendiendo de este lineamiento. Hay que recordar un poco que sí, digamos, yo lo que hice notar en su momento es que los lineamientos y esa situación que se dio entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, yo por lo menos preguntaba si realmente lo había visto un epidemiólogo, porque entre lo que habían definido como los especialistas, no vi el aspecto de la parte de epidemiología, quizás ahora ya está incorporada como tal. Habían otros especialistas, pero no se reconocía esa parte de la epidemiología como tal. Entonces, el tener un municipio rojo es, o no tenerlo en este momento, diría, no puede iniciar usted una modalidad híbrida. Y hablamos de que no se habla de una presencialidad al 100%, sino que sea esa modalidad donde vayan clases presenciales y clases virtuales. El otro tema muy importante es la vacunación. Entonces tenemos a los niños en edad preescolar y los niños en edad escolar, y la realidad es que necesitamos alcanzar niveles apropiados de vacunación en los niños de edad escolar para tener una adecuada protección y que tengan su esquema primario ellos completo. Sabemos que los niños de 5 a 11 años no están teniendo en este momento acceso a la vacuna porque está en proceso, según ha explicado el señor ministro de Salud, la adquisición de los niños. Ahora, ¿qué es clave aquí? Clave es digamos, esto ya es evidencia científica internacional, los maestros estén vacunados. Según declaraciones de la señora ministra de Educación, es que existe en la actualidad, digamos, un porcentaje, ya va por el 97% de los 170,000 profesores que están en la educación pública vacunados. Y se está haciendo un nuevo cálculo de esto. En lo privado podemos ver que la gran mayoría exigen que los estudiantes, los profesores estén vacunados. Esto es clave porque sí es un requisito que en contraposición en países europeos han requerido que los niños no utilicen mascarillas. Esto no quiere decir que no lo deben usar como lo recomendó la doctora, solo quiero decir que se ha contrastado esa estrategia de ante la situación de la mascarilla con que el maestro esté vacunado y utilice la mascarilla, tienden a reducir la posibilidad de tener un contagio, y estos niños no están utilizando mascarilla como en Islandia y en Suecia. Por el otro lado, hay que tomar en cuenta que en los niños de 5 a 11, por ahí termino de comentarlo para no alargarlo, los estudios más recientes, ya especialmente como Omicron, han evidenciado que con la vacunación de un padre y que se crea esa burbuja de seguridad, de la mayoría de los niños no han migrado al colegio, porque igual se están infectando. Eso significa que se infectan en actividades familiares, no se están infectando en colegios. Entonces el problema aquí es que muchas de las personas que no se vacunan, volvemos a la vacunación, la clave que es esto, es que si un padre se vacuna, le confiere hasta un 30% de protección a ese niño en el actual brote. Si los dos padres están, digamos, vacunados, puede conferirle un 70% de protección a los niños de 5 a 11 años. Recordando que hasta el día de hoy los estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de esta enfermedad en niños de 5 a 11 años es muy por debajo a lo que vimos en personas de 40, 50, 60 años de edad. Entonces la estrategia, por eso insisto, debe ser cuidadosamente platicada desde el enfoque de la infectología, de la epidemiología, para determinar esos aspectos que puedan servir a las personas en cuanto a ese inicio híbrido, que para mí sí debería iniciar por los impactos que está teniendo en salud mental y en otros aspectos, incluso alimentación, en la población de escolares. Doctora Casali, el doctor Calvo ha puesto un elemento sobre la mesa muy importante, y es que los adultos, aunque están vacunados, pueden transmitir la enfermedad, pueden transmitir el virus. ¿Cuán importante es que entonces los adultos que van a estar en los entornos educativos cuenten ya con esos esquemas de vacunación? Él hablaba de padres y docentes, pero en las escuelas está la persona que da la bienvenida en la puerta, o el encargada de la puerta, las personas de limpieza. Hay una serie de adultos que van a estar en contacto con los niños, y hablamos, usted en su primera intervención, doctor, hablaba que el tiempo de contagio o el tiempo de exposición al virus
en esta variante en particular pareciera que es mucho más corto, es decir, con menos tiempo de exposición hay una posibilidad de contagio mayor. ¿Cuán importante es entonces que los adultos que entren en contacto con los menores puedan estar ya vacunados? Bueno, punto número uno, recordémonos que las vacunas se hicieron principalmente para que no nos muriéramos. Se hicieron buscando evitar la mortalidad o disminuir la mortalidad, disminuir el intensivo, disminuir la hospitalización. En el transcurso del tiempo se ha encontrado que las vacunas, además de eso, bajan la infección. O sea que volviendo a su pregunta, ¿qué tan importante es que el entorno del niño que va a estudiar, los adultos estén vacunados? Es sumamente importante, porque quiere decir que la infección baja y va a haber menos, por usar una palabra, infectividad. Va a haber menos posibilidades de virus infectando a otros, menos virus. Eso es lo importante. Ahora, las vacunas no se hicieron, desafortunadamente no se han logrado, no se hicieron para evitar la infección. Por eso quiero recalcar, la vacuna nos va a disminuir sustancialmente la posibilidad de morirnos, de ir a un hospital, de caer en el intensivo, y eso ya es una gran ganancia. Pero si además de eso nos baja el riesgo de infectarnos, qué maravilla, porque sí que se ha visto que las personas no vacunadas son las que llegan a un hospital y que llegan a un intensivo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿impacta esto en la salud general? Por supuesto. ¿Impacta en los niños? Aún más, porque estamos bajando la posibilidad de infección en ellos también. Ahora bien, doctor Calwa, digamos, con la evidencia que hay a esta fecha ya, febrero 2022, con los estudios que se han hecho y algunas teorías que se presentan, hay quienes dicen que el 2022 a finales pudiésemos estar ya hablando de una endemia, ya no de una pandemia. ¿Usted cómo ve esa teoría? Bueno, de hecho, esto va a suceder a finales de este mes. La Organización Mundial de la Salud se va a reunir para definir si ya pueden bajar la categoría de una pandemia a una endemia. Y para que pueda entender la población a qué nos referimos es de que cuando estamos hablando de un número inicial muy elevado de casos, como lo que hemos visto de COVID-19, que se presenta en varias regiones, porque el mundo se divide en regiones, digamos, en Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia. Si varias regiones están teniendo este tipo de problema, pues es cuando hablamos de una pandemia, que fue lo que pasó en el marzo del 2020. Ahora, cuando estamos hablando de una endemia, es prácticamente cuando sabemos de que vamos a ir a lidiar con algo que ya está presente, no se está erradicando, se mantiene presente y llega a digamos, a una especie como de línea basal sobre la cual se va a estar quedando. Y eso es lo que se está esperando que ocurra ahorita a lo largo de esta cuarta ola, saliendo de Omicron específicamente, ¿verdad? Hay que entender que ahorita todavía seguimos hacia arriba, son unos días más y luego vayamos a la baja en Guatemala con esta cuarta ola. Por consiguiente, para llegar a ese estado endémico, que es hacia donde están llegando algunos países, es bajar el número de casos. Y una epidemia sería si nuevamente empiezan a subir de una forma desproporcionada. Es una categoría que en el sentido práctico lo que busca es sacarnos de ya ese cansancio mental que existe ante lo que nos ha tocado vivir como mundo y como población guatemalteca. Pero no significa de ninguna manera que las medidas no se vayan a quedar de alguna forma. ¿Por qué? Porque hay algunos, digamos, la endemia, dependiendo de las características de la población, como fue recalcado por la doctora Casali, digamos, van a necesitar utilizar todavía mascarillas, van a necesitar de la vacunación, van a necesitar todavía de medidas de mitigación, que algunos países ya han optado por eliminar. Pongamos el ejemplo de Dinamarca, eliminando totalmente las restricciones, leyes y aspectos relacionados al COVID-19, donde prácticamente ya lo eliminaron totalmente, aunque los casos van para arriba, pero con la característica menos graves. Pero para un país latinoamericano las cuestiones podrían ser un poco distintas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo que vamos a estar viendo a finales de febrero,
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y si estamos hablando específicamente de una disminución real de casos y un mayor control, pues yo espero que ocurra en el segundo semestre del 2022. Pero son solo especulaciones que los epidemiólogos tenemos mucho cuidado en, digamos, afirmar, porque van a ser los datos y el seguimiento que nos termine dar una idea clara, pero esperemos, realmente creo que todos estamos pidiendo mucho porque esto ya llegue a un control total, porque son 2 años de mucho cansancio. Doctora Casali, estamos hablando concretamente de COVID-19, enfermedad producida por SARS-CoV-2, pero ¿qué pasa con otras infecciones? Un poco por el temor a infectarse de COVID, familias enteras decidieron, por ejemplo, detener los chequeos con especialistas. ¿Puede existir el riesgo de que familias hayan dejado de vacunar para otras infecciones a los menores? ¿Y cuán importante es que entonces los menores, no solamente los que van a ir a clases presenciales, tengan sus vacunas de COVID-19, sino su esquema de otras vacunas completo? Mire, me encanta que haya traído este tema ahorita. Hemos estado tan enfocados todos en COVID que el costo que ha tenido en muchas otras áreas, tanto emocional, mental, pero las enfermedades que tienen un costo colateral. Por ejemplo, mucha gente con problemas de diabetes dejaron de tener chequeos y ahorita estamos viendo las consecuencias. Mucha gente con presión alta, gente que debió cambiarse la prótesis de cadera o gente incluso con tumores que no se detectaron a tiempo, que fueron pérdida colateral, muchas de ellas muy graves. Pero si a estas enfermedades de adultos le ponemos también las inmunoprevenibles, hubo una disminución en lo que es la vacunación en la población. Y no fue solo Guatemala. El mundo entero bajó los índices de vacunación. Los chequeos médicos bajaron notablemente. Yo creo que lo que usted está mencionando es muy serio porque la vida afortunadamente no es solo COVID. La vida es mucho más que esto y la salud y la prevención es mucho más que el COVID. Aprendimos y hablamos ahora tanto de vacunas, porque vaya si no nos hemos hablado entre todos de la vacuna del COVID, contra el COVID. Pero así como esta, está la de la influenza, está la de neumococo. Fíjense que la influenza la debemos colocar una vez al año, porque este también es un virus que cambia y también puede afectar e incluso hospitalizar e incluso matar gente que tiene comorbilidades, la influenza. Y aquellas epidemias que vimos en donde hubo influenza y que hubo tanto muerto, sabemos, por ejemplo, que México, que pasó esto, fue mucho porque hubo una sobreinfección por neumococo, infecciones que pueden ser prevenibles. No se diga aquellas como papilomavirus, que cuando nos vacunan contra el papilomavirus, nos protegen hasta contra el cáncer. Entonces, yo sí creo que ahorita, lo acaba de decir un pediatra con quien acabo de tener una reunión, él decía, padres de familia, ahorita vayan a ver y chequeen los carnets de sus niños para ver cómo están y ponerlos al día. Es el momento. Y adultos, ya vimos que nosotros también nos podemos enfermar. Necesitamos de refuerzos. Chequemos con nuestros médicos qué vacunas necesitamos. Entonces, gracias por traerlo. La vacuna es sumamente importante. Ahora bien, doctor Calwa, digamos, si pudiésemos darle una pequeña guía a los televidentes, a los padres de familia, porque si bien es cierto, ya digamos, quedó atrás esta paranoia del 2020, cuando todos, pues, creo que no hubo hogar en que en las primeras semanas de marzo de 2020 uno literalmente antes de entrar a la casa se quitaba toda la ropa, se sprayaba, se quitaba los zapatos, o sea, es que era una locura total. Hoy 2022 ya entendimos que hay ciertas cosas que ya no tienen lógica de ser. Pero digamos, si pudiese usted recomendarle un pequeño protocolo sencillo a los padres de familia para cuando los niños vayan a la escuela y cuando regresen, ¿qué pudiésemos recomendarles?
Bueno, es una muy buena pregunta y la doctora Casali mencionó, digamos, específicamente estos aspectos que se pueden dar en un contexto cuando contamos con recursos que nos permita que ellos puedan tener su gel siempre a mano, ¿verdad? Sus mascarillas, si es posible, porque si, por lo menos en Guatemala, creo que la recomendación va a ser siempre que utilicen la mascarilla. El cómo hacerlo específicamente es el tema, ¿verdad? Pero son esa bolsita que digan, esa forma de higiene es muy importante. En realidad, yo creo que lo clave aquí ahorita es que en un momento dado, cuando los niños se vayan, recuerden cosas muy sencillas, como el hecho de el lavado de manos, ¿verdad? Eso es muy importante porque es higiene, la higiene básica que le enseñamos. Y el niño creo que siempre debe saber que tiene que tener sus manos lavaditas, que tiene que siempre mantenerse limpito. Eso es lo importante. Eso se aplica bien en cualquier tipo de, digamos, situación, una pública o una privada. Y lo más importante, que las personas, como ustedes mencionaron, tengan disponibilidad de agua. El agua y jabón es muy importante, y si no, el alcohol para poder tener en gel, o el alcohol es al 70% para que puedan tener, digamos, sus manitas limpias, que es lo primero por donde uno puede tener mucho del contacto. El otro tema que es muy importante recordar, de que los niños cuando salen de la casa, creen ellos, aprendan digamos, identificar las burbujas de seguridad que ellos manejan. Y yo sí creo que es muy importante que, digamos, en las escuelas y en los colegios identifiquen a aquellos niños y a aquellas familias que es un trabajo en conjunto, que se cuidan, que uno sabe que traten de mantener y saben que están todavía en una pandemia, y recomendarles de que pues mantengan esa seguridad que buscamos, esas ideas de reuniones. Por ejemplo, ahorita tener reuniones sigue siendo un problema. Si uno mete a un niño en este momento donde se infectan, yo lo he visto en la parte clínica, tienen esas infecciones en las casas, y si miran que hay niños que se descuidan porque están teniendo actividades y la gente ve que tienen ese tipo de actividades, es mejor no acercarse mucho a ellos porque seguro va a haber un contagio. Un aspecto también que va a ser muy relevante es el hecho de que dentro de las preparaciones que se hacen con los niños, hay que explicarles muy bien el cambio, esto que mencionaba la doctora Casali, que no se estén cambiando ni las mascarillas, y especialmente porque eso sí es el mayor temor que puede haber, es decir, se intercambia la mascarilla y la comida, porque eso es otra cosa que los niños hacen, ellos intercambian mucho la comida, ¿verdad? Les gusta probar, que el otro pruebe. Entonces, esas recomendaciones hay que darlas, y va a ser un poco de paciencia con ellos, para que ellos entiendan el proceso. Lo bueno es que yo creo que los niños pueden captar muy bien si uno encuentra, y ese es el reto que vamos a tener nosotros, de crear el material apropiado. El Ministerio de Educación tiene que tenerlo para lograr de que ellos puedan entender estos elementos básicos. Y de ahí yo creo que lo demás va a ir muy bien, va a tener que ir muy bien, porque al fin del día sí, son recomendaciones tan básicas generales que no debería generar muchos problemas para enfatizar en ellos. Doctora Casali, ya el doctor Calvo ha hecho referencia a la lonchera higiénica, o a los elementos de higiene que deben ir en la lonchera, ya no solo comida, y ahora tienen que llevar sus mascarillas, gel, etcétera. ¿Qué otros elementos pueden ser de riesgo? Doctora, pongo el ejemplo, el famoso suéter del uniforme. Muchas familias no compran cinco suéteres para tener uno en cada día o cada vez que vaya públicamente. Entonces se me ocurre que ese bendito suéter es el que al final se utiliza cada vez que se va a asistir presencialmente. ¿Hay algunos otros factores de riesgo que deban tener en cuenta nuestros televidentes, doctora, para buscar evitar el contagio de los menores? Mire, yo creo que en realidad hemos aprendido muchas cosas con la pandemia. La primera es que me voy a referir ahorita a la mochila que decía el doctor Calva, porque considero que los padres de familia deben tomar en cuenta, uno, que el niño lleve un frasquito de higienizante, porque podría ser que no haya en el establecimiento. Dos, que lleven varias mascarillas para que se las estén cambiando ahí, porque se les van a mojar, se les van a salivar, van a tener moquitos, las tienen que cambiar. Tres, que los padres de familia y los niños estén conscientes que si tienen síntomas, mejor no los manden al colegio. Y eso es fundamental, porque no hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran. A mí no me gustaría que si tengo a mi niño en el colegio, llegue otro y esté
lanzando los virus por doquier y los contagia a los demás. Entonces eso es importante. Factores de riesgo, yo pensaría que el más importante es que no estemos conscientes de la importancia que tiene que trabajemos en grupo. Si los padres de familia nos ponemos de acuerdo con los profesores y estos con los niños, se vuelve de verdad una red donde podemos hablar de que podemos manejarlo todo juntos. No lleguemos, no mandemos a los niños si están enfermos, avisémosle al profesor de tal manera que el profesor vea cómo está. Se está usando mucho el concepto de burbuja, donde se procura tener al mismo grupo de niños en la misma aula para que si de este grupo uno se enferma, ese grupo es el que yo voy a aislar. Eso se está usando. Es verdad que estamos llegando, primero Dios, ya al final de todo esto, porque el virus se cansó, como pasa con todas las pandemias, por lo que sucede siempre, pero es importante que dejemos en nosotros las buenas enseñanzas que nos dejó la pandemia. Porque vean ustedes que ahora de verdad que nos lavamos las manos como nunca antes. Ahora mantenemos el cuidado de no estar tocando tantas cosas. Es verdad, nos hace falta el contacto físico, pero hasta eso es un poco más cuidadoso. Yo creo que sin irnos al otro lado, el considerar seriamente mantener algunas de estas medidas, la ventilación, el no hacinamiento, el lavarnos las manos es muy importante. Y ya para finalizar también, doctor Calva, si pudiese usted cerrar este segmento con un mensaje a los padres de familia, sobre todo para aquellos que todavía, pues por X o Y razón, no vamos a entrar a ahondar en ello, por X o Y razón, todavía están renuentes al tema de la vacuna. Su mensaje final y el exhorto a las familias a que vacunen a los niños y se vacunen ellos, por favor. Bueno, antes que nada, gracias por el honor de estar aquí con la doctora Casal, mi maestra, y alguien que me enseñó mucho de lo que ahora sé, y la vida es por científico, y ustedes, Mario y Cristian, por la oportunidad de estar acá. Bien, en realidad, creo que el primer mensaje que debemos trasladarles es que estamos en un proceso ya, digamos, donde podemos pensar de una manera objetiva de un control ya un poco más apropiado, ya con un conocimiento más apropiado de lo que corresponde estar trabajando con COVID-19. Las recomendaciones siguen siendo básicas y sencillas. Distanciamiento, lavado de manos y la vacunación. Y el uso de la mascarilla siguen siendo la clave básica. Las personas que, digamos, han optado por no utilizar la vacuna, quizás están optando porque creen que la inmunidad natural les puede ayudar, es decir, que la infección podría ayudarles. Solo es recordarles, para aquellos que piensan así, que al menos desde el enfoque científico, la inmunidad natural no va a conferir tanto tiempo y tiene el riesgo, como bien mencionó la doctora Casali, de poder causar cuadros severos para las personas. Y sí lo estamos viendo. Y sí está pasando, especialmente con las personas que no utilizan la vacuna y tienen enfermedades no controladas como hipertensión, diabetes, enfermedad renal y cáncer. Lo estamos viendo y llegan muy mal. Entonces, debemos pensar que la vacunación es una oportunidad para nosotros a ser parte de ese esfuerzo para llegar a la normalidad. Entendemos que cada quien tiene su aspecto de voluntariedad, tiene su autonomía para hacerlo, pero aquí hay que pensar en el bien común que significa, no solo para ustedes, pero para los niños que se encuentran ahorita sin la posibilidad de vacunarse. Y que ellos, les repito, pueden tener un nivel de protección en este momento que no es accesible a través de ustedes. Entonces no lo hagan si quiere por ustedes. Piensen en estos pequeños niños que no tienen otra manera de poder cuidarse y de defenderse, porque ellos merecen llegar de una manera sana hacia un retorno de lo que es su salud, tanto mental, su salud nutricional, porque hay muchos que dependen de esa nutrición que daban en escuelas que no la están recibiendo, y la posibilidad incluso de atender a eso que mencionó la doctora Casali, de tener acceso a vacunaciones en otras áreas que en este momento nos tienen alerta, porque un sarampión podría saltar por ahí si no tenemos el cuidado de retomar esos aspectos en un tema de normalización de la vida. Hay que hacerlo, vamos con ánimo, no tenemos que tenerle miedo a esto, respeto sí mucho, y les exhortamos a que sigan informándose a través de estos medios oficiales
y bueno, basados en la evidencia, para lo que ustedes les den los mejores criterios para tomar sus mejores decisiones para ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Casali y al doctor Calgua por haber estado esta noche con nosotros. Feliz noche. Bueno, Cristian, ahí los consejos de los expertos y sobre todo creo yo que así como uno de pequeño aprende a cosas tan básicas y sencillas, pero uno lo aprende como amarrarse los zapatos, la cinta de los zapatos, el tema de echarse gel, un niño perfectamente lo va a aprender. Echarse gel en las manos, lavarse, mascarilla, creo que un niño lo puede aprender, aunque digamos puede ser un poco tedioso, pero lo puede aprender. Y algo importante que decía la doctora Casali es hacer una red entre padres, docentes y alumnos y estudiantes, porque los padres no pueden lavarse las manos con los docentes de que ellos durante el tiempo que están en la escuela se encarguen de la higiene de los niños. Tienen muchos niños a su cargo, etcétera. Es importante hacer un equipo para que todos puedan darle seguimiento a estas medidas de prevención y evitar, sobre todo, poner en riesgo la salud de los menores. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan una excelente noche.